En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Bueno, muy buenos días para todos. Y me alegra volver a veros. Muy bien, bueno, después de nuestro pequeño periplo, volvemos aquí al eremitorio para ya empezar a dirigir nuestra mirada hacia la próxima Cuaresma y la próxima Pascua. Así que vamos a pedirle al Señor una gracia muy especial para que la celebración de este día nos permita eso, ¿no? Que la palabra nos interpele, que la palabra de Dios nos ayude a ir poco a poco fortaleciendo nuestro corazón frente a toda adversidad. Precisamente hoy la palabra de Dios aborda un tema que es trascendental en la experiencia de la vida del hombre, y es la experiencia del sufrimiento, ¿de acuerdo? De hecho, lo que el Señor quiere manifestarnos hoy a través de la palabra tiene que ver fundamentalmente con una idea muy concreta. La idea es la siguiente: Dios es sensible a la experiencia del sufrimiento en el corazón del hombre. No es el causante del sufrimiento que nosotros de alguna manera sobrellevamos. Las dificultades, las contrariedades, las injusticias provienen fundamentalmente de nuestra debilidad y de nuestra flaqueza. Somos nosotros los que en algún momento, como consecuencia de esa herida profunda que está arraigada en nosotros, es lo que conlleva a que en algún momento tengamos que vivir esta situación que no estaba presente en el proyecto de Dios en el principio, ¿de acuerdo? Sin embargo, Dios ha querido salir al encuentro de esa realidad, ha querido ser sensible, ha querido acercarse a nosotros, ha ofrecido su vida por nosotros, teniendo en cuenta que Él ha abrazado también la experiencia del sufrimiento, del dolor, de la muerte, para de algún modo ofrecernos a nosotros un sentido y de esa manera permitir que en medio de nuestras propias luchas, contrariedades, dificultades, etcétera, etcétera, encontremos la forma de apoyarnos en Dios para que vivamos estas experiencias en paz y sepamos aceptar lo que buenamente Dios confiere en razón de su providencia y de su proyecto de salvación para con nosotros. Si de alguna manera, de cara a nuestra salvación, pedimos y se nos confiere la gracia de la sanación de nuestras enfermedades y dolencias, bendito sea Dios. Si en algún momento tenemos que sobrellevar estas experiencias como parte, ¿no?, de nuestra cruz, como parte de la forma como el Señor quiere que nosotros nos incorporemos o nos asociemos a Él en su ofrecimiento, también tendríamos que decir, bendito sea Dios. Pero para esto necesitamos la gracia. Entonces, eso es lo que vamos hoy a reflexionar a través de la palabra que nos ha sido ofrecida en este quinto domingo del tiempo ordinario. ¿De acuerdo? Así que quedémonos con esa idea. Dios es sensible al sufrimiento de nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que Él sabe lo que pasamos, que Él de algún modo no hace caso omiso, no es que en algún momento, es que el Señor se olvidó de mí, no, jamás el Señor se olvida de ti. Y lo otro es que quiere que aprendamos a descubrir el sentido de lo que vivimos desde la fe y con la ayuda de la gracia, porque si utilizamos nuestra lógica, muchas veces nos vamos a encontrar con una especie de muro, ¿no?, en el que nos vamos a estrellar continuamente. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hemos escuchado estos textos que nos regala la palabra de Dios. Hemos escuchado una primera lectura, ¿de quién? Del libro de Job.
El libro de Job es un libro del Antiguo Testamento, de la literatura sapiencial, donde se plantea un tema bastante controversial dentro de la reflexión de la antigua alianza, y puede pasar que un justo experimente sufrimiento, enfermedad, dolor, contrariedad. ¿Y por qué se hacía esta pregunta el libro de Job? Porque para todos los que en algún determinado momento hacían parte del pueblo de Israel, el sufrimiento, el dolor y la enfermedad estaba asociado directamente al pecado como consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tenía un sufrimiento, un dolor, una contrariedad, una injusticia, ¿qué podríamos decir desde el Antiguo Testamento? Es que él ha pecado, o ha pecado su padre, o el padre de su padre, ¿no? Y generacionalmente está, digamos, como redimiendo del pecado, ¿no? Pues a través de esa situación que está viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, todavía pienso que para muchas personas la reflexión sobre la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, va muy asociado a esta lógica. Hay quien piensa en algún determinado momento que si está sufriendo una enfermedad o si está sufriendo una contrariedad, es que Dios le está castigando por algo que ha hecho. De hecho, lo decimos de esa manera. ¿Pero qué he hecho? ¿Por qué me castigas así? ¿Qué he hecho yo? ¿A que sí? Eso es veterotestamentario. ¿Qué? Veterotestamentario del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, ¿de acuerdo? O sea, nosotros no somos del Viejo Testamento, somos del Nuevo, ¿de acuerdo? Y gracias precisamente al libro de Job, a este libro de literatura sapiencial, nos planteamos el interrogante. Job es una persona justa, piadosa, que hace la voluntad de Dios, y sin embargo, por un diálogo que se da entre Dios y el enemigo de nuestras almas, de repente le empiezan a sobrevenir desgracias, ¿no? Una tras otra, hasta que queda sumido, ¿no? En un desprendimiento de toda seguridad material, un desprendimiento de toda seguridad afectiva y sentimental, en un desprendimiento y un olvido casi, que podríamos decir, de Dios. Y en medio de esa situación, pues, ¿qué experimenta Job? Una purificación interior en su corazón. ¿Le es fácil a Job este proceso de purificación? No. Alguien dirá, padre, pues ya que lo dice, me voy a leer el libro de Job para enterarme un poco de toda esta situación. Bueno, Job en realidad, en un principio, ¿no? Pues en medio de esta situación, pues va confiando y se va abandonando en Dios, pero hay un momento en el que ya entra en una especie de digamos, como de sensación de desesperación ante lo que está viviendo. Termina por confiar y abandonarse en Dios, pero no le es fácil, porque son experiencias que para ninguno de nosotros es fácil. Cualquiera de nosotros, aún viviendo en la experiencia de fe más profunda y más arraigada, ¿no? En nuestras almas, ante cualquier experiencia de sufrimiento, de dolor, de angustia, de contrariedad, ninguno de nosotros va a decir, ¡ay, bendito sea Dios! De entrada, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a resistir, va a haber una resistencia que es inherente a nuestra condición humana, porque no vamos a entender lo que nos está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, eso también le pasa a Job. Sin embargo, Job recurre a una reflexión, ¿no? Una reflexión que es la que nos quiere presentar esta lectura frente a esa experiencia, ¿de acuerdo? Y es la consideración de la vida. ¿Cómo consideramos la vida? ¿Qué consideramos que es lo más importante? ¿Qué debemos aceptar? ¿Qué debemos asumir de la exigencia que nos plantea esta vida para que cuando sobrevengan estas experiencias al menos nos situemos? Antes de en algún momento de recibir lo que Dios nos quiere decir a través de su infinita sabiduría, saberme situar siempre es importante. ¿Por qué? Porque si no estás bien situado, si no sabes cómo posicionarte ante una realidad que es parte de la vida, cuando llegue ese momento, si no estás preparado, esa experiencia va a pasar por encima de ti. ¿Y qué va a pasar? Pues que vas a caer en la desesperación, vas a caer en la angustia, en la depresión, etcétera, etcétera. Gran parte de las depresiones, gran parte de las luchas que experimentan en el corazón muchas personas dependen fundamentalmente de esto. No me sé posicionar ante lo que estoy viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace Job? Job se posiciona y es muy interesante lo que plantea hoy en su lectura, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo es la vida del hombre? Se pregunta Job. Entonces él dice, ¿la vida del hombre? Pues la vida del hombre es un espacio de tiempo que podríamos considerar corto en consideración ¿a qué? En consideración a la vida que está más allá de esta vida, ¿no? En consideración a la eternidad. ¿Qué podríamos decir de esta vida? Pues que esta vida es corta. Ya, no sé si habéis escuchado una frase de Teresa de Ávila muy famosa de lo que significa la vida.
¿Nadie lo recuerda? Sí, es como una noche, dice el hermano Atanasio recordando, que la vida, dice Teresa de Ávila, pero acordaos de que lo que estamos hablando es que la vida es de una experiencia contingente, es una experiencia frágil, que de alguna manera, ¿no? Pues vamos a decirlo, es antesala de una experiencia, pues para nosotros, para los que tenemos fe, es una experiencia evidentemente mucho más rica, mucho más excelente, vamos a decir, que es lo que nos plantea la eternidad. Entonces dice Teresa de Ávila, la vida es como una noche, ¿no? Es una noche en un cuarto de malas pulgas, dice ella, ¿no? Algo así, no sé si a alguien le ha pasado, ¿no? Alguna vez, ¿no? Una situación de encontrarse, en un lugar que no es tu casa, en una cama que no es la tuya. No sé, recuerdo muchos peregrinos del Camino de Santiago, cuando nos han acompañado, ¿no? ¿Qué noche más mala he pasado, ¿no? Con ronquidos, en fin. Esto, ¿no? O sea, esta situación de darnos cuenta que la vida, a fin de cuentas, pasa, y pasa muy rápido. Y que de algún modo, ¿no? Nosotros sabemos que cuando pase esta vida, al final vendrá algo que nosotros consideramos que es mejor, que es lo que le da un poco de finalidad a todos los actuares, a todo lo que en algún momento, digamos, está presente en nuestra existencia terrena. O sea, lo que estamos es cosechando o de alguna manera apuntando hacia ese destino definitivo que es la eternidad. ¿De acuerdo? Eso hace que Job se haga la siguiente reflexión. Mira, nosotros somos como el esclavo que está esperando la sombra. Entonces uno dirá, ¿qué quiere decir eso, no? Pues tú imagínate aquí, ¿no? Pues una persona trabajando en el campo, en el verano, ¿no? En Murcia, ¿no? Pues llegará un momento en el que haya un descanso, ¿no? Y cuando vaya ese descanso, ¿estará el sol? ¿Qué hará? Se irá a la sombra. Entonces, ¿qué será la sombra para él? Después de estar al sol todo el día, esa sombra sería, un descanso. O como lo sería el salario para el obrero, ¿no? El que está trabajando y esforzándose día tras día hasta que recibe el salario y la recompensa que le produce. Una satisfacción, una felicidad, porque después del trabajo y después del obrar, pues viene la recompensa, ¿de acuerdo? Pues dice Job, mira, yo me he esforzado en esta vida y todo lo que de alguna manera he cosechado en esta vida al final es baldío. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que en algún momento, ¿no? Pues genera felicidad en el esfuerzo cotidiano que hacemos nosotros, pues eventualmente pasa. Pensad en todas las satisfacciones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, las que son puntuales, ¿no? No sé, cualquiera. Mi primer coche, mi primer trabajo, sí, nos hemos alegrado, muy bien, nos ha parecido eso estupendo, muy bien. ¿Y qué ha pasado después de eso? Continuamos, ¿no? Digamos, ninguna de esas cosas termina por decir, ya he alcanzado todo lo que yo esperaba, todo en lo que yo de alguna manera tengo puesta la razón de mi felicidad. ¿Alguien podría decir acerca de eso? Todo lo que pasa en este mundo tiene ese valor de contingencia. ¿Qué quiere decir? Que nada termina por llenar la búsqueda de felicidad que está presente en lo más profundo de nuestro corazón. Al final, ¿hacia dónde tenemos que apuntar si queremos buscar esa felicidad plena? Tenemos que buscarla en la eternidad, en el cielo, en la bienaventuranza, digamos, definitiva, ¿no? Y eso es lo que Job plantea. Si en algún momento tenemos que pasar por diversas pruebas, ¿por qué lo está diciendo Job? Porque lo está sufriendo, porque está pasando por una situación que él no entiende. Entonces él dirá ante esta respuesta, pues si de algún modo tengo que vivir esta situación, pues al final me queda la esperanza de esa recompensa definitiva, ¿no? Que Dios promete a los suyos y a los que son fieles, porque él tenía claro que él de algún modo había hecho continuamente la voluntad de Dios, ¿no? De hecho se defiende ante 3 amigos que lo quieren convencer de que no es así, de que él ha hecho algo que le ha merecido el que reciba ese castigo divino, pero él se defiende y dice, no, yo me fío de mi Dios, sé que de alguna manera en medio de todo esto Dios me dará la recompensa, sé que yo si me abandono en Dios, sé que Dios sabrá, ¿no?, en algún momento cómo ajustar o cómo hacerme entender todo lo que yo estoy viviendo en este momento. La historia de Job es muy interesante porque al final Job recibe muchísimo más de lo que tenía, gracias a su fidelidad y gracias a que en su momento no
no desdijo de Dios, o sea, siguió confiando y se siguió abandonando a pesar de la dificultad que le planteaba toda esta situación tan difícil que vivió. Sin embargo, al final Dios le recompensa y nunca hay una razón fundamental por la cual, ¿no?, digamos, se expresa en este libro el porqué de su sufrimiento. Solo esperó, confió y al confiar, la sabiduría de Dios se manifestó en su vida y le recompensó por todo lo que había vivido. O sea, ¿en dónde queda fundamentalmente la lógica entonces de toda esta historia? Queda en Dios. No se revela, vamos a decirlo así, hasta que no venga nuestro Señor Jesucristo y nos ayude a entender un poco mejor cómo de alguna manera vivir esta situación. Pero partimos de una premisa, ¿no? Y es que si de algún modo nosotros nos aferramos a esta vida y consideramos esta vida nuestro fin último, podemos encontrarnos ante una situación de angustia y desesperación tremenda cuando la vida nos tambalee. Por eso, ¿dónde tiene que estar puesta la razón y el fundamento de nuestra esperanza? En el cielo. Vivamos lo que tengamos que vivir, sean momentos de alegría, sean momentos de dolor, sean momentos de abundancia, sean momentos de desprendimiento, sean momentos de riqueza o momentos de pobreza, ¿no? Al final, ¿qué es lo definitivo? El cielo, porque todo lo demás pasa. Todo lo demás pasa. Cualquier cosa que vivamos. Hay un dicho por ahí que dice: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso quiere decir que al final todo termina. Y todo lo que de alguna manera se sitúa nuestro afán, nuestra preocupación, nuestra angustia, pasará. ¿Qué es lo definitivo? El cielo. Por eso, cuando yo pongo la mirada en el cielo, cuando mi esperanza es la eternidad, sé vivir esta vida y sé darle valor a cada una de las cosas que de alguna manera se hacen presentes en nuestra existencia. Me sé situar. No sé si me entendéis, pero yo creo que es importante que partamos de esta premisa para que en algún determinado momento, si estás pasando por una situación complicada, te digas a ti mismo: yo sé que esto pasará. Aún lo más terrible, ¿no?, lo más difícil que tendríamos que enfrentar. Imaginaos que en algún momento sabemos que estamos pasando una enfermedad terminal. Cualquiera de nosotros. Pues ya sabemos que en algún momento tenemos que vivir esto. Entonces imaginaos, ¿no?, que en algún momento estamos ante esta situación. ¿Cómo posicionarnos? ¿Qué podríamos decir ante esto? Yo os aseguro, ¿no?, que alguien podría decir: estoy seguro que esto pasará. Lo que tenga que vivir, al final terminará. ¿Y qué será lo importante? ¿Qué será lo que realmente, de algún modo, nos ayude a encontrar, ¿no?, el lugar para no desmoronarnos, para no desesperanzarnos, para no afligirnos y vivir una especie de dramatismo que no nos va a llevar nunca a ningún sitio? Es decir, yo sé en quién he puesto mi confianza y mi esperanza y sé cuál es mi destino definitivo. Acordaos de esto, porque esto va a ser muy importante en nuestra vida cuando vivamos momentos difíciles. Todo pasa. ¿Qué es lo único que no cambia? ¿Qué es lo único que permanece siempre? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hoy en el Evangelio, pues, que hemos escuchado en este día, pues Dios quiere dar un paso hacia adelante en la consideración de esta realidad, ¿no? Y es el hecho de, como les decía, que para Dios nuestra historia tampoco podemos mirar nuestra historia y decir entonces: como el Padre ha dicho que todo lo que pasa en esta vida pues pasa al final, pues entonces esta vida no tenemos que darle valor, porque lo que realmente importa es el cielo, entonces todo lo demás de esta vida, pues no tendríamos que tomar esa actitud, porque entonces no sabríamos vivir la vida que el Señor nos ha regalado como un don, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que es aprender a vivir esta vida dirigiendo nuestra mirada hacia los bienes eternos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, ante la experiencia de la vida y su exigencia, porque evidentemente la vida no es fácil, yo creo que aquí todos somos plenamente conscientes de ello, porque de alguna manera todos en algún momento nos hemos dado cuenta que la vida nos plantea ciertas exigencias y un proceso de purificación en nuestro interior. O para alguien la vida es color de rosa y todo es perfecto y no hay ningún problema y ninguna dificultad y no has sufrido ninguna contrariedad. O estamos todos en el club.
¿Me entendéis esto? O sea, creo que de algún modo sabemos que la vida es exigente. Tened cuidado con quienes os vendan la idea, ¿no?, de que la vida es... Tened cuidado. Cualquier planteamiento, cualquier ideología, cualquier de alguna manera que plantee la vida como no pasa nada, no, sí, la vida es exigente y la vida nos plantea un reto. Si no viéramos la vida como un reto y como una exigencia, no tendríamos la oportunidad realmente de vivir. Viviríamos en un mundo mágico, en un mundo donde nos planteamos la felicidad como ausencia de problemas, y eso no existe. ¿O sí? ¿O sigues imaginándote la vida? En las playas de Bora Bora, tomándome una piña colada, ¿no?, con la persona más importante, ¿no?, con una persona importante a mi lado. ¿Conmigo, cariño? No, con... En fin, ¿qué es realmente, no? O sea, la vida nos plantea un reto extraordinario. ¿Por qué es un reto extraordinario? Porque no nos permite de alguna manera acomodarnos, no nos permite en algún momento como apoltronarnos, sino que la vida siempre nos plantea el estar ahí atentos para continuamente renovar nuestras convicciones, para de alguna manera renovar continuamente la fuerza necesaria para poder sobrellevar esas exigencias. Eso es lo que hace que la vida sea dinámica, que la vida sea, digamos, algo que genere atención y que genere en algún momento, ¿no?, como esa determinación de hacer las cosas como tenemos que hacerlas según el plan de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Así que nadie os venda esa idea, ¿no? Hay exigencias, y ante esas exigencias, pues evidentemente necesitamos una respuesta de sentido, ¿de acuerdo? Hoy en el Evangelio el Señor de algún modo se aproxima después de estar predicando en la sinagoga de Cafarnaún, que es donde se encuentra, en este lugar donde el Señor puso como su centro de operaciones, vamos a decirlo así, ¿no?, que es este lugar, Cafarnaún. Después de salir de predicar en la sinagoga se va a la casa de Simón Pedro, ¿no?, junto con Santiago y Juan, ¿de acuerdo? Muy bien, entra en la casa de Simón Pedro y su suegra, ¿no?, está pasando por un cuadro febril, ¿no?, o sea, tiene fiebre, ¿de acuerdo? ¿Ah? Sí, estaba enferma, ¿de acuerdo? ¿Por qué les preocupa mucho a ellos que la suegra de Pedro esté enferma? Bueno, me imagino que porque la suegra de Pedro seguramente sería dueña y señora de su casa. ¿Qué quiere decir, no? Que era la que atendía, la que hacía la comida, la que... Claro, cuando ellos llegaron, oye, es que la echamos de menos, ¿no? Echamos de menos, ¿no?, todo lo que hace, ¿no?, esta mujer por nosotros aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues el Señor, al ver la situación, fijaos que siempre que se plantea la sanación de una enfermedad tenemos que ser un poco más amplios, tenemos que siempre ser capaces de profundizar en lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Todos hemos tenido algún día un estado febril de estos que te dejan tumbado, ¿no?, porque así estaba la suegra de Pedro, ¿no? Todos hemos experimentado, ¿a que sí? ¿Alguna vez has tenido esa situación, no? ¿Cómo se siente eso? Bueno, si estás en cama es que estás hecho polvo. ¿Te dan ganas de algo? ¿Te dan ganas de levantar? Que va, no te dan ganas de nada. Es más, ¿no? O sea, la sensación es una sensación de malestar, se suele decir, malestar. O sea, que estás incómodo, no te encuentras bien. Si viene alguien y te dice algo, ¿cómo contestas normalmente? O sea, sacas a todo el mundo de tu alma, porque es así, ¿no? Fondo, es una situación incluso que lleva como a ensimismarnos, como a tener como una conmiseración, como si nadie nos entendiera, como, no sé si me entendéis, ¿no? Es una situación que a todos en algún momento nos ha mostrado, ¿no?, hasta dónde una situación de enfermedad nos muestra lo ensimismados y lo frágiles que somos, ¿no?, en el aspecto de lo humano, ¿de acuerdo? Pues un poco lo que nos quiere plantear la palabra de Dios en el día de hoy. Esa es nuestra situación de flaqueza y de fragilidad, ¿no?, que se nos plantea a través digamos, como de lo que es una enfermedad, para que miremos cómo es el alma, cómo es nuestro corazón. Y nuestro corazón es igual. Es igual. Vivimos ese sufrimiento interior cuando en algún momento, pues, las cosas se nos salen de las manos, cuando vivimos las contrariedades, cuando vivimos las situaciones difíciles, nos pasa lo mismo.
Hay gente que estoy hecho polvo. Y no porque tenga un cuadro febril, sino ¿por qué? Por todo lo que pasa en su trabajo, por lo que pasa en su casa, por la situación económica, en fin, no solamente hay que mirar los cuadros sensibles que generan las enfermedades físicas, pensemos especialmente en todo aquello, ¿no?, que en algún determinado momento hace parte de la vida, que generan contrariedad en nosotros y que nos llevan más o menos a una situación similar. ¿Alguien alguna vez se ha sentido que está hecho polvo en la vida? Claro. También lo hemos vivido por situaciones muy complejas, ¿de acuerdo? Pues ¿qué hace el Señor ante esta situación? Pues el Señor dice, el Señor vio, o sea, se dio cuenta de esta situación e inmediatamente fue y se puso, ¿no?, de alguna manera a su servicio, ¿no?, por la sensibilidad que tiene el Señor ante el sufrimiento, porque el Señor sabe perfectamente que el sufrimiento nos queda grande, es algo que se nos escapa. Entonces va donde la suegra de Pedro, la toma de la mano, la levanta. Inmediatamente la mujer se incorporó, se sanó, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y se puso a servir. La actitud exactamente contraria de la que de alguna manera habíamos planteado desde la enfermedad. La enfermedad nos en sí misma, nos repliega en nosotros mismos. ¿Qué hace la sanación que produce Jesús en la suegra de Pedro? La disposición y el servicio, que es exactamente para lo que el Señor quiere que de alguna manera asumamos la responsabilidad de la vida. ¿Para qué? Para darse, para servir, para no ensimismarte, para no cerrarte en tu propia carne, para dar lo mejor de ti mismo a los demás, para no ser egoísta, sino para en algún momento plantearte que tu vida tiene sentido en la medida que tú te ofreces y te entregas por otros. Queda claro eso, ¿no? Que es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que entendamos que la vida está determinada, pues para eso le concede la sanación. No le concede la sanación para que se repliegue en sí misma, para que sea más egoísta, ¿no? La sanación está ordenada a que se cultive, ¿no?, dentro de su corazón ese proyecto que Dios quiere para con cada uno de nosotros, porque Dios ¿en qué piensa? Piensa en la salvación eterna de cada uno de nosotros. Y en algún momento siempre que nos confiere la salud, no, porque imagínate, no, es que yo quiero que el Señor me conceda la salud para seguir viajando, seguir yendo de fiesta, para seguir, bueno, pero, a ver, ¿para qué quieres realmente tener vida y salud? ¿Para disfrutar de qué? De los bienes de la vida, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Llenarte. Muy bien, ¿llenarte de qué? Fijaos que muchas veces, ¿no?, cuando planteamos algo mucho más delicado, cuando seguimos profundizando en este tema y nos planteamos, Padre, ¿y qué pasa con todas esas personas que en algún momento piden y suplican ser sanadas de sus enfermedades, tal como hoy pasa con la suegra de Pedro, y resulta que el Señor tarda en responder? O simplemente no se da esa sanación. A veces experimentamos esta dificultad. Oye, y las personas que en algún momento, a veces pedimos, Señor, y resulta que la sanación o el proceso de purificación que vive determinada persona se extiende en el tiempo. ¿Tiene un sentido eso? ¿Por qué el Señor no responde inmediatamente? ¿Qué será lo que de alguna manera está presente en esa situación que nosotros desconocemos porque no entendemos por qué pasan estas cosas? Pero ¿qué querría el Señor en medio de todo ese proceso? ¿O qué querría el Señor mostrarnos a través, ¿no?, de un proceso de enfermedad crónica extendida en el tiempo? ¿O de una enfermedad terminal? No es una respuesta fácil para ninguno de nosotros. Desde nuestra lógica, esa pregunta que os acabo de hacer no tiene sentido, porque nosotros de alguna manera no hemos sido creados para el sufrimiento. Por eso lo rechazamos. Cuando en algún momento se dan este tipo de situaciones en nuestra vida, lo que tendríamos que preguntarnos más que por qué, sería ¿para qué? ¿Qué razón tiene esta circunstancia? ¿Quiso el Señor darnos a nosotros una respuesta a través de su propia vida? Porque el Señor asumió en su propia vida la contrariedad, la injusticia, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Jesús pasó por todo eso. ¿Por qué lo asumió? ¿Qué quiso mostrarnos Él? No sé, ¿hay algún paso de los de Salsillo? ¿El Jesús desesperado?
Es Jesús deprimido. ¿Por qué no aparecen esos pasos normalmente en la Semana Santa? Bueno, primero, Padre, porque Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, del Padre, ¿no? Y se abandonó y confió. Y porque abrazó todo eso, el sufrimiento, el dolor, la muerte, ¿por qué lo abrazó? ¿Por qué lo aceptó? ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. ¿Qué quiso mostrarnos a través de eso? Quiso reparar, ¿no? Y asumir en su propia carne, en su propio cuerpo, lo que de alguna manera era merecido como consecuencia del pecado para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Es interesante lo que la palabra de Dios nos plantea, que lo que merecíamos recibir nosotros por castigo, entre comillas, como consecuencia del pecado, Cristo lo ha cargado en la cruz y se ha ofrecido a sí mismo, aceptando el sufrimiento para darle a eso un valor redentor, o sea, para ofrecerse por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, Él mira a cada persona, a cada uno de sus hijos, y nos hace una invitación muy concreta. Nos dice, si de alguna manera, en medio de la situación que estáis viviendo, queréis asociaros a mí, asociarse significa vivir con Él lo que Él ha vivido y ofrecido, ¿de acuerdo? Para de esa manera también nosotros reparar y pedir por la redención de todos los que en algún momento en este momento se encuentran alejados de la misericordia del Señor. ¿Tiene eso un valor? El valor del ofrecimiento de Cristo, ¿qué valor tiene? ¿Cuál es el valor que tiene el ofrecimiento de Cristo? La redención de la humanidad. Entonces tendría valor para nosotros ofrecernos junto con Él, para de esa manera, dice San Pablo, completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo. O sea, lo que nos está invitando es que en medio de lo que estamos viviendo nos ofrezcamos con Él para que el ofrecimiento de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestra contrariedad, de la injusticia, para que todo eso se lo ofrezcamos a Dios como una ofrenda, nos entreguemos con Cristo y de esa manera produzca un fruto. ¿Un fruto de qué? De vida, pero ¿cuál? De vida eterna, porque a lo que estamos apuntando fundamentalmente es a que Dios siga derramando su gracia, su misericordia y su compasión hacia quien tiene necesidad. ¿Y quiénes son los primeros que tienen necesidad? Muchas veces los que nos están causando la injusticia, la contrariedad o las circunstancias difíciles que rodean nuestra vida, porque ellos necesitan de algún modo encontrarse con la gracia y con la misericordia de Dios. Ese es el valor redentor que tiene el sufrimiento humano asociado a Cristo, y es lo que nos invita en el día de hoy. ¿Difícil de entender? Sí. Tan difícil que Jesús, cuando quiso ofrecerse a sí mismo y quiso contemplar en el huerto de Getsemaní el dimensionamiento de esta ofrenda, ¿qué le pasó? Sudó gotas de sangre por la angustia y la desesperación. ¿Quiere decir que nos entiende? Que entiende que no sea fácil para nosotros asociarnos de esa manera y decir, Señor, me ofrezco contigo a través de mi enfermedad, a través de mi contrariedad, a través de esta injusticia que estoy viviendo, a través de este traspié económico, a través de esta enfermedad, en fin, la situación particular. Ofrécete con el Señor. Y el ofrecimiento de alguna manera trae consigo un acto de amor supremo que tiene su medida en Cristo, que nos pide a nosotros que hagamos exactamente lo mismo. ¿Es eso o no encontrar sentido? ¿Hay otra opción, Padre? ¿Hay opción negacionista? Algunas veces se plantea una opción negacionista. ¿Me explico? Que es como intentar, no sé si os dais cuenta que hay muchas personas que intentan vivir como si no tuvieran esos problemas, o intentan desconectarse de la realidad como si esos problemas no existieran. ¿Qué conseguimos con eso? ¿Qué pasa si en algún determinado momento, ante la exigencia que nos plantean estos problemas, yo me alcoholizo? ¿Saben qué significa eso, no? O sea, me pego una, ¿cómo dirían aquí? No, es una borrachera, pero tiene un nombre, seguramente algún nombre. ¿Ah? Bueno, en fin, lo que sea. Y así me olvido de la realidad. Sí, esta noche. Pero si mañana quieres olvidarte de la realidad, tienes que volver a emborracharte. O tienes que volver a drogarte. O tienes que seguir viviendo la vida desconectado de la realidad. Y eso no tiene sentido. ¿Me explico? O sea,
la negación o el intentar como huir, ¿no?, de las situaciones que vivimos nunca es una buena actitud, nunca. Tenemos que mirar las cosas frente a frente, como se dice aquí vulgarmente, coger el toro por los cuernos y decir exactamente para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, qué es lo que el Señor quiere trabajar en mi corazón. Primero, puede ser que la primera respuesta que el Señor nos dé es porque necesito ese proceso de purificación en mi vida. ¿Cuántas veces no? Una situación difícil nos ha mostrado que no vamos por un buen camino. ¿No os ha pasado muchas veces esta situación? Que a veces una situación difícil te muestra y te dice, ¿para dónde vas tú? No porque el Señor de algún modo lo quiera y lo pretenda de esa manera. Ya os he dicho que muchas veces esas situaciones complicadas y difíciles son más consecuencia de la debilidad del hombre. Pero Dios se aprovecha de esa realidad, te mira al corazón y te dices, ¿no será que estás viviendo de una manera inadecuada la vida? Y que tienes que profundizar un poco más, que tienes que de algún modo ser consciente lo alejado que estás de los bienes de Dios. Que lo que nos estamos jugando es muy importante, la vida eterna. ¿Puede una enfermedad producir ese proceso de purificación? Vamos, nosotros lo vemos continuamente en el ejercicio de nuestro ministerio pastoral, como muchas veces la enfermedad produce un proceso de purificación interior, que no siempre es inmediato, vuelvo y lo repito. Nadie va a decir, sí, esta enfermedad es un don y una gracia de Dios. No, esto jamás pasa de esa manera, necesitamos tiempo de maduración para ello. Pero es importante encontrarlo, porque si yo encuentro este sentido, mi corazón se libera de algo que es importantísimo, de la impotencia y de la incapacidad comprensiva. Porque si de algún modo somos capaces de superar ese escollo y somos capaces de confiar y abandonarnos en Dios, podremos vivir lo que estamos viviendo con un corazón magnánimo. ¿Qué quiere decir? Con un corazón amplio. Con un corazón amplio. Mira, hoy hemos escuchado una carta, no sé, la segunda carta parece un poco descolocada de todo esto, ¿no? Porque San Pablo se está predicando acerca de se está preguntando sobre la predicación del Evangelio. Eso es lo que San Pablo plantea en esta carta, ¿no? ¿De acuerdo? Y San Pablo dice, mira, ¿por qué creéis que predico el Evangelio? Dice San Pablo, ¿no? ¿Por qué creéis que lo predico? ¿Por gusto? ¿Por interés? Dice San Pablo, ¿qué va? ¿Qué ha significado para San Pablo predicar el Evangelio? Pensadlo. Cárceles, persecuciones, dificultades. Si fuera por una cuestión, ¿no?, de plenitud, de fe, ¿qué haría San Pablo? Pues en lugar de estar por Corinto, que váyase a Mykonos y se vaya a las playas y la pasa genial. Pero de algún modo San Pablo lo que ha vivido es una experiencia de continuo desprendimiento y sufrimiento a causa del Evangelio. Por eso dice él, si yo predicara el Evangelio por gusto, por la satisfacción subjetiva, egoísta, esa sería mi paga. Pero lo hago a pesar mío. ¿Qué significa? Que la predicación del Evangelio, ¿a qué lo ha llevado? Al sufrimiento, a la incomprensión, al dolor. Pero San Pablo, ¿por qué se puede alegrar de predicar el Evangelio? Porque él dice, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Por qué él siente esa felicidad y esa alegría de anunciar y proclamar a Cristo? ¿Cuál es la esencia del mensaje fundamental del cristianismo? Porque a través de la práctica, ¿no?, a través de la práctica del amor, ¿qué es lo que cosechamos fundamentalmente? ¿Cuál es el tesoro que vamos acumulando, ¿no?, a través de la práctica del ejercicio del amor tal como lo enseñó Jesús? La vida eterna. Es ahí donde Pablo tiene puesta su confianza y su esperanza. Por eso dice, me alegro de mis padecimientos, porque así en medio de mis padecimientos en mí se va a manifestar la verdadera vida. Porque ¿cómo se sentía él? Que estaba viviendo exactamente lo que vivió su maestro. ¿Me entendéis? Entonces, eso es lo que en algún momento él plantea, ¿no?, en esa realidad, ¿no?, en esa circunstancia a la que, digamos, en la que él se encuentra, ¿no?, llevando a cabo el anuncio y la predicación del Evangelio, de esta buena noticia que trae consigo, pues evidentemente, pues que el pueblo de Dios pueda encontrarse, ¿no?, con una respuesta fundamental a la inquietud más profunda que hay en nuestro interior. Porque el contenido del Evangelio, pues evidentemente es luz y esperanza para aquella persona que en algún determinado momento no sabe cómo entender la situación de su vida.
Tan importante es y tan asociada a nuestra humanidad está esta realidad que hoy, ¿no? En algún momento, pues no sé si os disteis cuenta que el Señor, ¿no? Pues después de sanar a la suegra de Pedro, ¿no? Pues vinieron un montón de gente, pues claro, ¿quiénes tendrían necesidad de Jesús? Todos, ¿no? Entonces, se agolpaban completamente, estuvo atendiéndoles y en la noche se va a un descampado, ¿no? A solas, ¿no? Muy seguramente, ¿no? La práctica de Jesús era entretenerse con Dios, ¿no? En la madrugada, en la vigilia, ¿no? Para ser capaz de entender exactamente lo que Dios le pedía, ¿no? En la manifestación de su voluntad de servicio y de entrega hacia el pueblo que el Señor le había confiado, ¿no? ¿De acuerdo? Y estando allí en el silencio de su oración personal, allí a solas en la vigilia de la noche, en esta oración, vienen a buscarle. Pedro, oye, Señor, todo el mundo te busca. Todo el mundo te busca. Y el Señor le dice a Pedro algo que es importante. Mira, Pedro, tenemos que ir a otros lugares. No podemos quedarnos aquí, solo atendiendo las necesidades de este grupo de personas. Necesitamos transmitir y comunicar esta buena noticia a todos. Entonces, ¿qué hizo Jesús a partir de ese momento? Empezó a ir pueblo a pueblo, aldea por aldea, predicando en las sinagogas, dice la palabra de Dios, expulsando a los espíritus inmundos, a los demonios, y predicando y anunciando la buena noticia de la salvación. ¿Por qué tiene necesidad el Señor de hacer esta tarea de no quedarse en un lugar concreto? Porque la salvación tiene que ser anunciada y proclamada a todos los hijos de Dios, porque todos tienen necesidad. Eso es como decir, ¿quién tiene problemas? ¿Quién de algún modo necesita una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza, de paz? ¿Quién tiene necesidad de ser redimido, sea en su cuerpo, sea en su alma? ¿Quién tiene necesidad de ser sanado? ¿Quién tiene necesidad de ser iluminado? ¿Vas a mirar al vecino o vas a mirar a tu corazón? ¿Quién tiene necesidad? Todos. Por eso necesitamos que esa respuesta que el Señor nos da pues llegue a lo profundo de nuestro corazón para que nos permita o nos brinde, ¿no? El otorgar sentido a todo lo que nosotros podamos vivir, a todas las circunstancias que en este momento consideramos difíciles. Si no lo haces, o sea, si no buscas esta respuesta, lo normal es que en algún momento te enfrentes a una situación de impotencia y de sinsentido. Y eso trae consigo sufrimientos mayores de los que en algún momento provoca la situación en sí. Es decir, ¿una enfermedad es un problema? ¿Una dificultad? Sí. ¿Produce un sufrimiento concreto? Sí. Pero no encontrarle sentido a eso es peor. Porque hace que se viva la realidad de una manera mucho más dramática, mucho más angustiosa y casi que podríamos decir nihilista. ¿Qué quiere decir? Sin sentido. Entonces, ¿qué necesitamos? Una respuesta que nos ayude ahí, en ese momento y en esa circunstancia, a encontrar conformidad y paz en el corazón. Es el proceso que necesita toda persona. De hecho, hay etapas, se suele decir, ¿no? Hay etapas dentro de la consideración y la realidad del sufrimiento. Primera etapa: rechazo, negación, rebeldía, etc. Todas las vamos a vivir, todos. No, yo soy el sobrino de la Madre Teresa de Calcuta, da igual. Somos humanos y como humanos que somos, lo primero que vamos a experimentar es eso, aunque sea un poquito, pero se va a dar resistencia. ¿De acuerdo? Una resistencia. Entonces, frente a la resistencia, ¿qué necesitamos? El proceso de purificación necesario para llegar ¿a qué? A la aceptación de la realidad. Solo en la aceptación de las realidades que vivimos viene la paz en nuestro interior. Pensémoslo en cualquier situación, en la que sea. En la que sea. Porque si tenemos paz interior ya sabemos cómo posicionarnos y cómo emprender el camino que tenemos que seguir. ¿Ya? Vamos a situar una realidad concreta, un problema económico. Por poner un ejemplo, más allá del ámbito de las enfermedades y eso, un problema económico, un problema de estos que en algún momento nos hacen trastabillar, ¿no? Que en algún momento, como que al ser, digamos, la ausencia de una seguridad muy importante, la ausencia de una seguridad material, en algún momento eso puede producir un efecto de que se me tambalea, ¿no? El piso, vamos a decirlo así, un problema económico, ¿de acuerdo?
Entonces, cuando tenemos ese problema económico, lo primero que hacemos es despotricar ante esa circunstancia. ¿Y quién tiene la culpa de mi problema económico? Pensadlo. El gobierno, en fin, despotricaríamos absolutamente de todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Y despotricar de esa situación nos ayuda a resolver el problema? Absolutamente. Pero es una forma que tenemos al principio de enfrentar la situación, y es vivirlo con cierta angustia y con un cierto drama. Porque muchas veces no aceptamos esa realidad. Es más, muchas personas que están situadas en esta perspectiva lo que hacen es que el problema económico vaya en aumento, o que se vayan hundiendo mucho más en el fango, porque no tienen una determinación clara de lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque estamos perdidos en la consideración de las causas. Y haya sido causado por lo que haya sido causado, de algún modo lo que tienes que tener claro es que la situación que es la que tienes que aceptar. ¿Y cómo tienes que posicionarte ante eso? Con desprendimiento, porque es la única forma. Cuando de alguna manera tenemos que vencer una resistencia a ese nivel, el desprendimiento que se nos pide es material. Y a veces no es fácil vivir un desprendimiento material. ¿A qué no? Tenemos que pedirle al Señor la gracia. Señor, ayúdanos para que vivamos este desprendimiento y de algún modo esto nos ayude a situarnos y saber qué podemos hacer, porque eso es lo que realmente es necesario. Decir, oye, ¿y ahora qué puedo hacer ante la situación que estoy viviendo? ¿Cómo me tengo que replantear las cosas? ¿Cómo tengo que reordenar mi vida? ¿Cómo tengo que poner prioridades? No puede ser que estés pasando un problema económico y lo más importante sea si tienes dinero para pagar el móvil, el próximo iPhone que salga. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque sigues atado, ¿no?, a una dimensión que es material. Aunque tengas una patata de móvil, creo que es mucho más importante que una patata de móvil que comas. ¿A que sí? Pero muchas veces nuestra forma de afrontar las cosas, como no está ordenada realmente a ese proceso de purificación interior, hace que en algún momento nos quedemos atados y nos quedemos condicionados, y hace que tomemos malísimas decisiones que nos van a favorecer o nos van a hundir más en la pobreza material. Entonces, por esa razón es importante que en algún momento encontremos el sentido de lo que estamos viviendo. Y si tenemos que vivir ese proceso, y si al final nos descubrimos que el desprendimiento y la pobreza nos llevan a una libertad mayor de espíritu y de corazón para poder amar a Dios y amar al prójimo como nos pide el Evangelio, eso significa para ti la salvación. Y a lo mejor no te has dado cuenta que tu salvación pasa indefectiblemente por ahí. Cada realidad que vivimos. A veces parece que en algún momento pues, podemos posicionarnos incluso ante la realidad que viven los demás, pero tenemos que ser conscientes de ese proceso de purificación en el corazón de los hijos de Dios. Dios sabe mucho mejor lo que cada persona necesita para poder entender, ¿no?, el camino hacia su realización y a su participación en los bienes eternos. Si confiamos en ello, sabremos decir, Señor, lo que estoy pasando, ¿para qué? Otro ejemplo, el desamor. ¡Ay, desamor, padre! Y tal. A lo mejor no te estará diciendo algo esa experiencia del desamor o el de la contrariedad. A lo mejor muchas veces es una escuela de crecimiento en la humildad, es una escuela de crecimiento en la confianza, es una escuela de crecimiento en el desprendimiento de lo que son las falsas seguridades en las que pones tu confianza. ¿Me explico? Y yo creo que es importante que en algún momento aceptemos la vida que tenemos. No aspires a tener la vida de nadie, es absurdo. Hay que aprender a estar ante la situación que vivimos y decir, mira, Señor, si en esta situación lo que procuras y quieres es que saques lo mejor de mí, dame la gracia, dame la ayuda, dame la fortaleza, para que yo pueda posicionarme bien, pueda aceptar lo que estoy viviendo y pueda de alguna manera, ¿no?, honrarte en mi vida, persiguiendo, ¿no?, realmente la meta definitiva de nuestra existencia, que es el cielo. Hay que aprender a vivir. Hay que aprender a vivir. Es curioso lo que nos plantea este domingo del tiempo ordinario, ¿no?, porque es aceptar que la vida es como es, que nos plantea ciertas exigencias y que tenemos que estar dispuestos a abandonarnos y a confiar en Dios para que Dios manifieste su voluntad de salvación con cada uno de nosotros, porque es lo que quiere fundamentalmente, salvarnos. Así que yo simplemente os quiero transmitir, pues con todo mi corazón, ¿no?, os quiero transmitir esto, ¿no?, que aprendamos de alguna manera
a situarnos ante lo que estamos viviendo, que nos preguntemos, Señor, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que quieres trabajar en mí? ¿Qué es lo que quieres de alguna manera cosechar en mi corazón? Señor, si esto es necesario para que yo alcance la vida eterna, ¿qué tengo que decir? ¿Recordáis las palabras de Cristo en el huerto del Getsemaní? Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estar dispuestos a decir, hágase, como lo hizo la Virgen, como lo hizo el Maestro. Y seguro que eso va a traer consigo que se pueda liberar de nosotros esa sensación de frustración, de desesperanza, de tristeza, que hace que la vida sea de alguna manera como una especie de peso. Como algo que de alguna manera como que tenemos que estar arrastrando. No. De algún modo tenemos que ser conscientes que el aplicar este concepto de vida va a hacer que tengamos una sensación mucho más magnánima, o sea, mucho más amplia a nivel interior y por tanto mucho más plena ¿en qué? En el ofrecimiento y en la entrega de nuestra vida, aunque lleve consigo el unirme a Cristo como Cristo vivió su vida, ¿no? A través del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Eso no va a ser ya para nosotros un obstáculo, va a ser una oportunidad de gracia para dar lo mejor de nosotros mismos. Y por eso el Señor nos dice en la palabra, no tengáis miedo, no tengáis miedo. ¿Hay que tenerle miedo al bicho? No, hay que tenerle miedo al bicho. Hay que tenerle el respeto. Yo me dije a mí mismo, ¿no? Yo llevo pasando por 3 aeropuertos, en fin, yo dije, hoy, durante unos días voy a estar más prudente, vamos a decirlo así, ¿no? Por si acaso. Hay que tener un poco de consideración y respeto a las cosas, pero no hay que tener miedo al final. Lo que tenemos que tener es visión, confianza, determinación. De esto saldremos, sí o sí saldremos. Pero necesitamos de algún modo ser perseverantes y constantes con todo lo que estamos viviendo dentro del proceso de purificación de nuestro corazón. Así que yo os dejo ese mensaje, así que mucho ánimo de todo corazón y que quien esté experimentando cualquier tipo de tribulación, de dificultad, que ya sabe que el Señor de algún modo está ahí, que el Señor te va a sostener, que el Señor te va a dar la fuerza y la gracia para que puedas dar los pasos que tienes que dar para que tu corazón pueda encontrar la paz que necesitas. Fíate de Dios, confía en el Señor, abandónate, ofrécete con Él, que es muy importante que lo hagas. Señor, te ofrezco esto, te lo entrego, y tú mira con misericordia y compasión a quien más tiene necesidad, ¿no?, de esta ofrenda que yo hago de mi propia vida. Aprendamos a amar como lo hizo Jesús, ofreciendo y entregando su vida por nuestra salvación. ¿De acuerdo? Por eso ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte ya tienen la última palabra para nosotros. La última palabra, ¿quién la tiene? Cristo. Así que mucho ánimo, que es un tema difícil, un tema complicado, pero es un tema en el que necesitamos la gracia, que el Señor nos asista, que nos ilumine, ¿no?, que nos dé firmeza para seguir, ¿no?, asumiendo la exigente tarea que nos plantea la vida. Así que no os desaniméis, ¿de acuerdo? No os desaniméis, porque si no, pues madre mía, ¿cómo hacemos, no? Sí. Así que sigamos adelante, hermanos, confiemos en Dios y que el Señor nos dé mucha esperanza y mucha paz, ¿vale? Mucha esperanza y mucha paz. Rezo especialmente para que el Señor conceda esa gracia a los que pasáis grandes tribulaciones, sufrimientos y dificultades. Seguro que el Señor hablará con el tiempo y os mostrará por qué era necesario. Confiemos en su sabiduría. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.